permitir decir algunas cosas que me parece que en una línea no tanto de la inseguridad personal o particular que se acentuó aquí bastante y que me parece totalmente justo y correcto, digamos, cuando uno habla de control social, sino voy a referir más que todo a esta relación entre control social y orden social. O sea, el orden social necesita de un control social porque es un orden social injusto, un orden social desigual, un orden social inequitativo, siempre en un equilibrio inestable, porque por esas desigualdades que existen. Y entonces me parece que deberíamos pensar, me parece a mí, de que la desigualdad social cumple una función para el control social. O sea, la desigualdad social aparece como, casi diría, como necesaria, uno podría decir en términos más sociológicos, funcional al orden social. Y esto me parece que es una propuesta desafiante, porque claro, uno diría, no, al contrario, la desigualdad social atenta contra el control social y atenta, por lo tanto, contra el orden social. No. Yo creo que la desigualdad social podemos interpretarla, su persistencia y su extensión y su crecimiento, o sea, estamos dentro de un fenómeno de un crecimiento de la desigualdad social, voy a dar algunos datos en un momento, que nos llevan a pensar de que cumple alguna función positiva. Positiva digo entre comillas, ¿verdad? Eso, cumple una función positiva. Entonces, bueno, digamos, para un sociólogo y para nosotros, digo, los sociólogos que nos hemos formado en el pensamiento, sobre todo de ciertos conceptos llaves en la sociología, como el concepto de orden y progreso, decimos, no, ¿cómo? La evolución de la humanidad lleva precisamente al progreso, lleva a una relación positiva entre menor desigualdad y mayor democracia, para decirlo así en términos optimistas. Y a mí me parece que estamos viviendo un momento que cuando yo leía a Polanyi hace muchos años, claro, a Karl Polanyi, La Gran Transformación, dije, ya está. Después de Marx, este análisis de Polanyi redondea el pensamiento de Marx del siglo XIX, y en el siglo XX aparece esta hegemonía del pensamiento que describe Polanyi, de la Gran Transformación y la presencia del mercado por encima de las relaciones tradicionales. Pero a mí me parece que lo que está ocurriendo en los últimos años, yo diría a finales del siglo XX, ya Polanyi no lo vio, estamos en presencia de un crecimiento de la desigualdad social que me parece que nos debe llamar la atención por las funciones que cumple en este nuevo orden social. Creo que llamar a las cosas por su nombre me parece importante. Si estamos en presencia de un nuevo capitalismo, ¿qué quiere decir con un nuevo capitalismo? Un nuevo capitalismo corporativo extraterritorial. Cuando digo extraterritorial, quiero decir fuera del control del Estado, de los Estados, que hasta algo así como 50 años atrás, en la época de Polanyi, ¿sí? que escribió en el 40-50 del siglo XX, era, digamos, la relación, estaba el capitalismo inglés, el capitalismo norteamericano, el capitalismo francés, el capitalismo belga, muy importante, digamos, por sus colonias también y por ese colonialismo brutal de estos países europeos, y me parece que estamos entonces en otra situación. Y un observable que me parece importante señalar, la existencia de los paraísos fiscales. Los paraísos fiscales dan una muestra de la extraterritorialidad del capitalismo actual. ¿Qué quiere decir esta? O sea, cuando uno habla de globalización, digamos, me parece que una buena traducción de eso es extraterritorialidad, que quiere decir, ya no hay un control del territorio. El capitalismo se ha extendido y ha tomado nuevas formas, es una nueva relación social mucho más compleja, mucho más amplia y mucho más profunda, digamos, que permea toda la sociedad. ¿Y la permea de qué manera? Con la desigualdad social. Una desigualdad social que ya voy a dar algunos datos, ya lo decía, ya amenazaba con dar algunos datos, pero me parece que todavía tengo que decir algunas cuestiones más. Y
¿Y por qué hablo de los paraísos fiscales? Porque los paraísos fiscales tienen algo así como 24 billones de dólares fuera de los territorios manejados por los estados. Pero estos paraísos fiscales no son unas islitas que están ahí en el Caribe o en el Índico. No. El paraíso fiscal hay dos paraísos fiscales. Un paraíso fiscal intermedio, que son estas islitas, estos territorios extraterritoriales, ¿no es cierto?, que no se sabe bien a quién pertenecen, pareciera que son territorios autónomos algunos, otros que pertenecen, por supuesto, al Imperio Británico, a la Gran Bretaña, otros pertenecen a Estados Unidos, islas que pertenecen de una manera bastante ambigua, bastante lábil, digamos, pero otros los paraísos de destino. Porque ¿para qué un paraíso fiscal? El tema son los paraísos de destino. O sea, el paraíso de destino es Inglaterra, Estados Unidos, Alemania, fundamentalmente. Estos tres países son los que receptan esa cantidad brutal de capitales que la meten vuelven a introducir en el sistema capitalista y por lo tanto produciendo mayores acumulación de capital, una acumulación de capital continuo, me parece a mí, que tiene que ver con esto del capitalismo especulativo financiero de que se hizo alguna mención en esta mesa, ¿no? Entonces, no es solamente la reducción de la soberanía, me parece a mí, digamos, porque ciertos gobernantes dicen, no, qué barbaridad, que estos paraísos fiscales me impiden la soberanía territorial. No, yo creo que el capitalismo ha creado una relación social tan fuerte y de un lazo social tan fuerte, de que lo más importante es esta figura del capitalismo financiero, que produce una acumulación originaria continua, porque yo creo que uno de los elementos que tenemos que volver a pensar, la acumulación originaria de la cual Marx hablaba en el capítulo 24 del Capital, pareciera una cuestión histórica, sin embargo se ha reproducido y se sigue reproduciendo cotidianamente con la presencia de este capital corporativo financiero que no reconoce fronteras. Entonces me parece que esta idea de estos conceptos que han quedado, estos conceptos llaves en los cuales nos formamos, yo decía orden y progreso, me parece que tienen poca capacidad de heurística en estos momentos, digamos, del pensamiento social, ¿no? Otro concepto llave me parece muy importante, que yo recuerdo que cuando leí por primera vez La ética protestante y el espíritu del capitalismo de Max Weber, me quedé absolutamente prendido a esta idea tan fuerte de que el capitalismo era eso, era una ética protestante, una ética, digamos, un comportamiento casi religioso del capital y ligado con este espíritu del capitalismo. Pero a mí me parece que esa afinidad electiva entre el pensamiento religioso protestante o calvinista también y la ética del trabajo chocó, quiero decir, no se tradujo de la misma manera, no se difundió de la misma manera a estos dos sectores, al capital y al trabajo. Porque el trabajo siempre fue, digamos, el sector laboral siempre fue renuente a por tener que vender su fuerza de trabajo, fue renuente a esta disciplina y a esta ética del trabajo que planteaba, por lo menos en términos teóricos, Max Weber, ¿no? Entonces me parece que cuando Max Weber cita a las reglas de Benjamin Franklin, por ejemplo, de que hay que tiene que sonar permanentemente el martillo sobre el yunque para dar una idea de que el trabajo era lo más importante en la vida social, me parece que ¿qué tiene que ver con Ben Bernanke o con Goldman Sachs o con Lehman Brothers? No tiene nada que ver. Creo que esa idea absolutamente, ese concepto llave que fue tan importante, me parece que ha dejado de tener presencia en este capitalismo corporativo y extraterritorial del que estabas hablando, ¿no? También me parece también que otro concepto llave, por lo menos para una corriente del pensamiento social que me parece todavía y creo que por bastante tiempo más fuerte, es la idea del atesorador racional que hablaba Marx en el capítulo 4 del Capital. ¿Qué tiene que ver el atesorador racional con estos
digamos que Marx lo planteaba como distante del capitalista como un avaro, ¿no? El capitalismo, digamos, el atesorador racional era un inversor, alguien que compraba fuerza de trabajo permanentemente. Con este capitalismo, con estos CEOs y ejecutivos de las grandes empresas, ¿sí? Que en estos últimos 50 o 60 años han manejado y manejan las formas de esta acumulación capitalista tan fuerte, esta acumulación originaria continua, diría yo, y además con el consumo suntuario del cual igual tenemos evidencias cotidianas, ¿no? Capitalismo suntuario que ya estuvo presente a principios del siglo XX por Thornton Veblen, cuando hablaba de la importancia que tenía como significación del poder, ¿no? Pero también otro concepto llave es la burocratización del Estado. ¿Qué tiene que ver la burocratización del Estado que planteaba también Max Weber con el Estado cautivo o con la puerta giratoria de aquellos funcionarios del Estado que salen para actuar después en la actividad privada, o que de la actividad privada vuelven al Estado para realizar sus intereses corporativos y personales, y qué lejos entonces de esta idea de Max Weber también, el personal del Estado como un burócrata, ¿no? Y ni qué decir de otra idea de Max Weber que me parece muy importante también ahora, que es el paso del capitalismo nómade o de aventura al capitalismo sedentario. ¿Qué tiene que ver el capitalismo financiero con esto? No es cierto que ha pasado a ser un capitalismo sedentario, al contrario, es un capitalismo que por su propia movilidad y por su propia estrategia y necesidades de acumulación originaria salta no solamente de un país a otro, sino de un negocio a otro, y muy poco que ver con esta idea que me parece que estaba presente en Max Weber, que hablaba de una sociedad industrial, más que de un capitalismo industrial. De esto me parece que también estos conceptos han perdido aquella capacidad de hacernos comprensible cómo funciona el actual orden social. Y digamos, también otra idea que me parece más cercana a esto que se ha planteado hoy aquí, que es de que el delito, los delitos, debilitan el orden social. A mí me parece que esa idea, que es una idea fundamental, que ha trabajado, por supuesto, otro padre de la sociología, como es Durkheim, me parece que tampoco cumple la realidad, porque digamos que la gran mayoría de los delitos, que la reacción punitiva frente al delito no es automática, sino que está referida a una política penal, y esa política penal está en función del orden social, y por lo tanto muchos delitos cumplen una función positiva en el sentido de reproducir el orden social necesariamente, y no me refiero a los delitos comunes, que son, digamos, tienen muy poca importancia social. Me parece que lo que tiene más importancia social, en función del orden, por supuesto, son los delitos económicos organizados, que son los que producen en gran medida esta desigualdad social, que es lo que rige actualmente el orden social, ¿no? Unos pequeños datos me parece que son necesarios para trabajar estas cuestiones, ¿no? Digamos, de esta nueva gran transformación que se está produciendo en el capitalismo actual, ¿no? Digo porque me parece muy importante esto que estamos pensando, de que se requieren otros elementos para entender el funcionamiento del capitalismo actual. Robert Reich, por ejemplo, que fue secretario de Trabajo de Bill Clinton, hace 2 años, en el 2012, lanza una idea que dice: a día de hoy, aún cuando el país produce más bienes y servicios que antes de la crisis, se está haciendo con 6 millones menos de trabajadores. Entonces me parece que estos datos diciendo que hay 6 millones menos de trabajadores en Estados Unidos y se está produciendo todavía más, nos está llamando la atención. ¿Qué pasa con esos 6 millones de trabajadores, con esos millones de trabajadores que quedan fuera del proceso productivo? Porque el capitalismo financiero lo que logra es separarse del capitalismo productivo, del capitalismo industrial, digamos, de la sociedad industrial. Se separa y es un dinero que se produce a sí mismo.
Y esto no es todo. En el periodo, fíjense, en el periodo 1992-2010, la parte del crecimiento norteamericano, ¿sí?, del Producto Bruto Interno, capturada por el 1% de los más ricos, fue el 52%. Pero en los años de la recuperación, después del fraude del 2007-2008, de las grandes aseguradoras de riesgo y de los bancos, ¿sí?, en 2009-2010 la captura del 1% fue del 93%. Entre 1979 y 2012 la media salarial se incrementó el 5%, salvo para los salarios más altos, que ya vamos a hacer una referencia a eso, mientras que la productividad ha crecido un 74%. Recordemos algo. En 1953 Charles Wilson, uno de los mayores accionistas de la General Motors Company, fue designado por el presidente Eisenhower como secretario de Defensa. En la audiencia de confirmación del cargo, Wilson pronunció una frase grabada en los anales del Senado norteamericano: lo que es bueno para la General Motors es bueno para los Estados Unidos y viceversa. Y si comparamos esta afirmación de Wilson, ¿sí?, de la General Motors, con la sorpresa de Joseph Stiglitz, que fue premio Nobel de Economía, ¿sí?, tenemos un indicador del capitalismo actual. Fíjense ustedes, Joseph Stiglitz estaba reunido también hace 3 o 4 años con el presidente norteamericano, con Obama, estaba reunido con Obama, y estaban presentes Larry Summers, que era el vicesecretario del Tesoro norteamericano, y cuando se plantean las políticas económicas, sobre todo la política social de la salud de Obama, Larry Summers se da vuelta y le dice a Robert Rubin, que es el secretario del Tesoro, le dice: ¿qué pensará Goldman Sachs de esto? ¿Qué pensará Goldman Sachs de esto? Entonces Joseph Stiglitz, es un hombre, estaba totalmente asombrado de esto, pero esto nos está dando una idea de que el capitalismo está cambiando, o sea, de que estas grandes compañías corporativas tienen tanta presencia dentro del Estado, ese Estado burocrático del cual Max Weber hablaba y nos hizo creer de que podía ser una realidad, están tan presentes que quien gobierna realmente las políticas, ¿sí?, son estas grandes empresas, las grandes políticas quiero decir, ¿no?, estas grandes empresas como puede ser, por supuesto, Lehman Brothers. ¿Por qué? Además, porque Goldman Sachs aportó $900.000 para la campaña de Obama y Lehman Brothers 400.000. Pero Wachovia, Washington Mutual, Citigroup, Deutsche Bank, Merrill Lynch, Bank of America, Morgan, también cada uno con cientos de miles de dólares para la campaña del presidente Obama. Por otro lado, y ya hablando de Argentina, ¿no? Argentina es uno de los 4 países de América Latina que más dinero ha enviado a los paraísos fiscales. Entre 1970 y 2010 envió más de 400.000 millones de dólares a los paraísos fiscales. Brasil 520.000, México 417.000 y Venezuela 406.000. La cifra exacta del dinero latinoamericano en paraísos fiscales es 2.058 billones de dólares. A esta altura yo diría que es necesario incluir algunas preguntas. Por ejemplo, ¿qué significa socialmente que en el mundo existan 1.040 supermillonarios que son propietarios de 30.000 billones de dólares? ¿Qué significa socialmente? Digo, uno está preocupado por la inseguridad, que me parece que es un tema, la inseguridad física me refiero, ¿no? Pero ¿qué significa de que 1.040 personas tengan 30.000 billones de dólares trabajando, quiero decir, ¿no? Trabajando quiere decir enriqueciéndose con eso, ¿no? ¿Qué cantidad de relaciones sociales implican esos millones de dólares? Y con referencia a nuestro país, ¿qué significa social, económica y política que Paolo y Gianfelici Roca tengan 6.000 millones de dólares? Carlos y Alfredo Bulgheroni tienen 5.500 millones de dólares. Eduardo Urnequian sea propietario de 1.800 millones de dólares. Gregorio Pérez Compán, 1.500 millones, y María Inés Lafuente de la Croce, ¿sí?, 1.175 millones de dólares. ¿Qué significa eso para el orden social? ¿Qué significa para el control social?
En esta línea también me parece muy importante hacer una referencia a lo que ganan algunos CEOs, ¿sí?, en el mundo. Me parece importante para tener una idea de esta tremenda desigualdad, porque cuando uno dice desigualdad social, en el trabajo que he publicado, que se ha publicado aquí en Voces, hay una referencia a la desigualdad social en los países latinoamericanos. Pero, por ejemplo, Antonio Petrello, de Neighbors Industries, gana 68 millones de dólares anuales. Leslie Mumbes, de CBC, gana 65,6 millones de dólares al año. Richard Atkinson, de Freeport McMoran Copper and Gold, 55 millones. Son personas, 55 millones de dólares al año. Stephen Koffer, de TripAdvisor, 39 millones de dólares. Philip Dauman, de Viacom, 37 millones de dólares. Leonard Schaefer, de Regeneration Pharmaceuticals, 36.3 millones de dólares. Etcétera. David Zaslav, de Discovery Communication, 33 millones de dólares. Es como decir, el mundo de la desigualdad social. Yo creo que el gran problema, y por eso no quiero dejar de señalarlo, el gran problema es la desigualdad social, pero no es la desigualdad social pasada, presente y creciente. Y esto me parece que me lleva, digamos, a plantear esta necesidad de ciertas hipótesis en que de las funciones que cumple para el orden social esta tremenda desigualdad, porque es constitutiva del orden social. No es cierto que el orden social se ha constituido fuera de esta desigualdad y fuera de una violencia delictiva, económica e ilegal, por supuesto, en el cual históricamente siempre ha sido así, pero digamos que se reproduce con esta presencia del capitalismo financiero. Y la desigualdad social, digo, y como hipótesis, ¿no es la que asegura los trabajos sucios y despreciables que hay que hacer para vivir entre nosotros? ¿Quién se encarga de cuidar a los enfermos terminales o que se encarga de juntar la basura, de llevarla al SEAMSE? ¿Quién se encarga de las tareas de limpiar las cloacas? O sea, la desigualdad social cumple una función absolutamente gratificante para mucha gente que no piensa con un sentido crítico sobre estas cuestiones. Y cuando digo sentido crítico, quiero decir, ¿por qué un ejecutivo de la CEO tal, un CEO tal, va a ganar 36 o 40 o 50 millones de dólares y un cartonero gana 3.000 pesos por mes o 4.000 pesos por mes, ¿no?, para realizar trabajos sucios que nos hacen vivir a todos nosotros de una forma mejor, ¿no? Y entonces, y la otra cuestión que me parece que la tercera de estas hipótesis que estoy planteando, es que el crimen organizado, y este crimen organizado tan cruel y aterrador, en el cual están vinculados la trata de personas, vinculados, quiero decir, forman parte de este crimen organizado, la trata de personas, pero también el narcotráfico o el tráfico de drogas violento en general que se realiza, o el tráfico de armas, ¿sí?, o el tráfico de la basura nuclear, ¿sí?, me parece que pone una pantalla tan tremendamente aterradora, digamos, de nuestro porvenir, que opaca la ilegalidad cotidiana de este capitalismo financiero, capitalismo de casino, lo ha llamado Joseph Stiglitz y Paul Krugman. Es una función social importante de opacar, porque cuando uno se refiere al delito o al crimen organizado, ¿sí?, se refiere fundamentalmente a estas formas delictivas tan crueles, que ejercen tanto la violencia, y pasa la otra desapercibida para la percepción sociológica de cómo funciona el orden social. Muchas gracias.